¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga y hoy contamos con la presencia del gran maestro Carlos Elizondo Mayer. ¿Cómo está, mi querido maestro? Muy bien, maestro, qué gusto estar contigo, Raúl. Es un placer, maestro. Y ahora sí, voy a hablar de cosas que tú sabes más que muchos porque tú has trabajado y conoces las entrañas de muchas cosas, sobre todo de la palabra mágica en este país que se llama Pemex. La palabra mágica y monstruosa. Eso, todo el mundo habla de Pemex como algo. Pero mire, hace muchos años, viviendo yo, pues yo soy de Mazatlán, Sinaloa, me contaba un señor grande en uno de mis viajes a Mazatlán que él cuando era chico andaba con su papá por Puebla porque su papá era agente viajero, de esos que daban medicinas y que tenían una vida muy peculiar porque yo no sé si dejaban hijos en todos lados, pero eran muy simpáticos los agentes viajeros. Había de los dos, seguro. Y entonces este hombre un día le preguntó a su papá, ¿por qué hay tanto escándalo, tanto ruido y tanta gente? Y dice que la respuesta del padre lo conmovió. El padre dijo, porque ya el petróleo es nuestro. Una idea conmovedora para aquel tiempo, maestro. ¿En qué momento dejó de ser melancolía para convertirse en esto que tanto apabulla? Bueno, sin duda la decisión del general Lázaro Cárdenas, del presidente Lázaro Cárdenas, de expropiar el petróleo es fundamental para entender la construcción del Estado mexicano en el siglo XX, la recuperación del control sobre nuestros recursos naturales, en particular el petróleo. Lo hizo en el momento histórico en que se abrió el espacio. Estábamos a las vísperas de la Segunda Guerra Mundial y por ello los afectados, Estados Unidos y el Reino Unido, tuvieron que negociar, aceptar, porque empezaba un problema mucho mayor que era la guerra con los alemanes. El olor a la Segunda Guerra. Exactamente. De hecho, exportamos un rato petróleo a los nazis, porque era el único mercado grande que nos quedaba. En fin, fue un momento definitorio, fue una decisión aplaudible por todos los lados, valiente, bien pensada. Y por muchos años Pemex cumplió un papel muy importante en la industrialización del país después de la Segunda Guerra Mundial, en el llamado periodo de sustitución de importaciones. Pero como tantos entes públicos, maestro, se fue echando a perder. Sin transparencia, sin contrapeso, sin competencia, pues ahí se generó una serie de vicios, de corrupción, de abusos, de malas decisiones. Y era una empresa pequeña que surtía de gasolina a la economía mexicana, pero ya para el gobierno de Echeverría estábamos importando petróleo. Y en el gobierno de Echeverría se descubre, Cantarell se desarrolla con López Portillo. Cantarell es uno de los 2 o 3 yacimientos más grandes que ha tenido el planeta Tierra. Y entonces empezaron a hacer hoyos y salió como se esperaba, muchísimo petróleo. Y la gran frase, preparémonos para administrar la riqueza. Fíjate que ahí López Portillo tuvo toda la razón. Se dio cuenta de que las cantidades de dinero que iban a ingresar al país iban a distorsionarlo todo, pero no supo prepararse. O sea, tuvo claridad en que había una abundancia sobre la cual había que hacer cosas. ¿Qué hacen hoy los países con esas abundancias? Los famosos fondos soberanos. Parte de lo que entra por la riqueza petrolera no lo gastas en el país, lo llevas a un fondo pensando en las generaciones futuras, porque el petróleo es de todos, no tienes por qué consumirlo en esta generación, y porque además una economía como la mexicana no tenía la posibilidad de absorber todas esas cantidades de recursos, pero al final no supo administrar la abundancia, porque todo entró a la economía mexicana, nos generó una borrachera de riqueza, peor aún, como éramos ricos, mejor nos endeudamos, porque vamos a ser más ricos en el futuro. ¿La palabra era dispendio, maestro? La palabra no era dispendio, pero eso fue lo que acabó siendo, porque cuando tienes mucho dinero, por mejor que lo quieres gastar, es muy fácil gastarlo mal. Y si eso le sumas que hay unos señores que te están tocando a la puerta, yo te presto dinero porque eres muy rico. Y entonces al ingreso petrolero súmale el endeudamiento, cuando empieza a caer el precio del petróleo, esto se colapsa. Yo trabajé en los 80, trabajé 9 años en una empresa que se llamó Celanese Mexicana. Petroquímica. Era la número 1 en petroquímica. ¿Por qué te pregunto esto, maestro? Porque López Portillo tuvo un intento, no recuerdo bien, pero de realizar un gran proyecto petroquímico mexicano. Y era una gran expectativa que creo que se lo llevó el trompo. Tuvo varios proyectos muy ambiciosos, algunos muy exitosos, como explorar y explotar Cantarell,
otros que salieron muy mal, como el famoso gasoducto, aquel que iba a llevar el gas precisamente de Cantarell y de esa zona vía Monterrey hasta Reynosa, y que al final los Estados Unidos dijeron, no, pues ese precio no me conviene, y se quedó sin usar. El problema es que las empresas estatales mexicanas suelen estar corroídas de muchos vicios. Yo fui consejero de Pemex. Exactamente, por eso mis preguntas. Casi 5 años. Y bueno, hay gente valiosa, como en todos los lugares, pero los incentivos son los incorrectos. No hay una competencia, entonces lo que haga la empresa pública pues es lo único que hay. Entonces si lo hace bien, mal o regular, lo va a hacer. No hay los mecanismos de supervisión adecuadas o lo que está haciendo una cosa tan grande. No atrae a la gente de más talento, porque una empresa es tan buena como su gente, maestro. Todo se remite a seres humanos. Entonces tú comparas, digamos, los procesos de reclutamiento de las grandes petroleras mundiales, son muy exigentes. ¿Y quiénes quieren entrar a estas grandes petroleras? Los mejores. En Pemex no, son procesos de reclutamiento muy internos, muy vinculados a los tecnológicos locales donde hay presencia de Pemex. En fin, se fue también erosionando la capacidad de tener gente de primerísimo nivel. Hay, por supuesto, unos buenísimos, pero no como norma. Y por eso la reforma petrolera que se hizo en el 14 era tan importante, porque era darle a Pemex las condiciones mejores para sobrevivir, que creo que es competir. Claro. Y tenemos un ejemplo de una empresa estatal. Y no la dejaron competir, ¿no? Pues empezó, digamos, hay una crítica válida de que no estaba preparado para competir y que había que haberlo hecho más suave, más gradual, pero en cuanto llegó López Obrador al poder, que fue 4 años después de que arrancó la reforma petrolera, le dieron la vuelta a esto. Ahora, o sea, Pemex es hoy una empresa que no tiene competencia. Pero hay un ejemplo, la única empresa de América Latina petrolera grande, eficaz, se llama Petrobras. Petrobras es también una empresa del Estado brasileño, fue como la de México, una empresa cerrada, sin competencia, pero desde el presidente Cardoso la abrieron a la competencia. La abrieron, sí. Y al generar la competencia, esta es la paradoja, Raúl, de debilitar las fortalecen. ¿Por qué? Pues porque primero no hay que perder de vista que el dueño de los yacimientos es el Estado, no Pemex, no Petrobras. Entonces, tu primer objetivo como Estado no es tener una petrolera grande, es poder sacar al mejor precio para ti, Estado, los yacimientos que tienes allá abajo. Entonces, la reforma petrolera del 14 y la de Fernando Enrique Cardoso con Brasil hay una agencia que licita las reservas. ¿Y quién se lleva el petróleo? El que está dispuesto a pagarle más al Estado. ¿Y qué pasó en el camino? Descubrieron petróleo donde no sabían que tenían, porque empezaron a atraer mejor gente, había otros actores buscando también el crudo, entonces hay más ojos viendo, porque los yacimientos, a diferencia de lo que decía López Obrador, no es que haya agua y le metes un popote y sale, es complicadísimo encontrarlo, y ya que lo encuentras, saber cuál es la forma óptima de extraer ese crudo. Nosotros varios yacimientos que tenemos, probablemente incluido Cantarell, no lo explotamos óptimamente. Entonces, si tienes mucho, sale mucho, pero si lo explotas bien, sale aún más. Entonces, Petrobras aprendió a competir y aprendió a generar competencias técnicas que Pemex no tiene, áreas de negocios sofisticadas a nivel internacional que Pemex no tiene. Y nosotros, al contrario, la competencia la vemos como una amenaza, a esa... A una palabra que yo no sé quién la inventó, pero no la inventó López Obrador, la soberanía nacional. Bueno, la soberanía... O sea, esa idea de que Pemex significaba la soberanía nacional. Se entiende porque en su momento, con la expropiación, se ratificó la soberanía nacional. Se exaltó un nacionalismo. Pero bueno, fue una muestra de que sí somos soberanos frente a nuestro territorio, aunque la Constitución del 17 tenía que los recursos del petróleo, los recursos del subsuelo y por lo tanto el petróleo son de la nación, a diferencia de las reformas de fines del porfiriato que le daban a los privados la propiedad sobre los yacimientos. Cuando se hace la reforma, la nueva Constitución, no se hace retroactivo. Entonces, quienes ya tienen yacimientos no se les quitan. Llega un momento, por la soberbia de las petroleras, que nos lleva eso a la expropiación y que bueno para consolidar el Estado mexicano,
Pero ese es un problema del siglo XX. En el siglo XXI los siglo problemas XXI de la es distinto, soberanía ¿no? están en otro lado. Tú ni probablemente pocos deben saber que en el 2017 los Estados Unidos nos dejaron de vender gasolina. ¿Te enteraste? No. No. ¿Y por qué nos dejaron de vender? Pues porque hubo un huracán que hizo cerrar a todas las refinerías del Golfo. La gasolina, que es donde para AMLO la soberanía es bien interesante, no es en sacar petróleo, es en que produzcamos nuestra gasolina. Claro. Y la gasolina la puedes traer de cualquier lugar, de cualquier lugar. Cuando no se pudo traer del Golfo de México, pues se trajo de Rotterdam, se trae de Arabia, de donde sea. Llega por barcos, no tienes mayor problema. La obsesión por refinar le cuesta al país una fortuna, porque Pemex, entre más refina, ¿sabes qué pasa? Pierde más dinero. Entonces, cuando presumen que están refinando más, tú debes de ver los números del balance financiero y vas a concluir que estamos perdiendo más, porque es un proceso En gerundio, maestro, estamos perdiendo. O sea, no es una cosa de pasado, se perdió, estamos perdiendo. Está perdiéndose. Maestro, la problemática es de seres humanos. Los seres humanos tienen una virtud, la palabra administrar. ¿Qué es un problema, Pemex? Es un problema de visión, es un problema de administración, es un problema que nunca se va a resolver. O sea, ¿cuál es el verdadero significado de que cada vez que haya un presupuesto la palabra Pemex sea tan mencionada, maestro? Por muchos años Pemex fue una gran fuente de riqueza para el Estado mexicano. ¿Por qué? Porque pues dejaba, maestro. Los yacimientos eran muy buenos. A Pemex nunca se le han cobrado los yacimientos. Se los dabas porque era el único que los podía desarrollar. Y luego te quedas con una parte muy grandota antes, crecientemente más chiquitas. El problema es que ahora le quedan yacimientos más pequeños, más complicados. Pemex es cada vez más pesada burocráticamente, porque si antes tenías toda esa personal para 3.4 millones de barriles, ahora lo tienes para 1.6 millones de barriles. No le has achicado prácticamente nada. Administrarla mejor es, por supuesto, algo que todos los gobiernos han querido hacer, pero administrar mejor un monstruo de ese tamaño sin cambiar los incentivos es prácticamente imposible. Y donde más el gobierno ha decidido que los yacimientos los va a desarrollar todos Pemex y los va a usar para buscar un socio privado, pues le está quitando a la nación la posibilidad de maximizar el valor de los mismos. ¿Tiene salida? Sí, sí tiene salida. Petrobras nos da un ejemplo. Petrobras en el 2016 era la petrolera más endeudada del planeta. ¿Qué hizo Petrobras? Abrió, puso a competir, vendió activos donde perdían dinero. Y lo interesante de ese proceso es que el país gana. Porque si hoy Pemex vende un yacimiento con el que gana poco y se lo da a un privado que le saca más, pues gana Pemex, que ya no está perdiendo dinero ahí, gana el privado y gana la nación, que puede cobrar una renta mayor porque saca una mayor proporción. Como último, para cerrar, entonces quiere decir que de alguna manera la palabra competir y es una gran creencia que tenemos que nos espanta, ¿verdad? Nos espanta y a este gobierno no le gusta competir ni política ni de ninguna forma. Creen en la hegemonía. Maestro, me quedo con esta idea de que se puede rescatar y sí tiene remedio. Ahí hay un artículo que fue el que te mandé que trata de argumentar eso. Que es un artículo creo que se debería leer y se debería estudiar. Y te agradezco muchísimo, maestro. Al contrario. Y solamente quiero cerrar con esto. Al fin de cuentas, hay palabras que son importantes para una sociedad. La palabra progresar, la palabra contribuir, son cosas que son verdaderamente fundamentales. Tenemos que cuidar nuestros recursos naturales y saberlos administrar muy bien. ¿Para qué? Para las generaciones que van a nacer dentro de 15 años, no nada más para nosotros. Maestro, mil gracias. A ti. Y nos veremos el próximo sábado en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga.